Libro del profeta Jonás, capítulo número 3, versículo número 1. Gloria al Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano. ¿A cuántos se les nota ese gozo? ¿Está contento de estar en la casa de Dios? Dios es misericordioso, hermanos. Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 3. Si lo tiene, dice un fuerte amén. Leamos juntos entonces la palabra del Señor. Fuerte, ayúdame en la lectura. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Estamos acostumbrados, hermanos, a mirar a los personajes de la Biblia como si fueran una especie de superhombres o supermujeres tan alejados de nuestra realidad que hemos construido un mito en torno a las historias personales de estos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero basta con echar una mirada a lo que se llama la galería de la fe en Hebreos capítulo número 11 para darnos cuenta de que esos seres humanos eran precisamente de carne y hueso y que tenían problemas como también nosotros enfrentamos problemas. La vida es especial, la vida trae de todo, trae problemas, trae situaciones difíciles, pero también trae momentos alegres, momentos de bendición, momentos de alegría, momentos de satisfacción en la vida espiritual. Pero a pesar de todo eso, vemos en la Escritura y llegamos a personalificar, voy a decirlo, o personalizar algunos elementos que los grandes hombres del ayer vivieron. Y eso hace que pensemos que Dios está tan alejado de esa realidad y que Dios no puede ayudarme en la situación que yo estoy enfrentando. Es interesante notar que todos estos personajes que se mencionan, para ponerle un ejemplo, en lo que se conoce como la galería de la fe de Hebreos capítulo 11, basta con ver el detalle y conocer de que esas personas cometieron sus faltas, cometieron errores. Se lo voy a poner tan claro: ¿quién de los que estamos acá no ha cometido pecado? ¿Quiénes? Ninguno. Todos los que estamos en este lugar, dice la Escritura, que fuimos o hemos sido, voy a decirlo de esta manera, encontrados en pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. Todos merecíamos la muerte, todos íbamos a una condenación eterna. Pero es cuando Cristo aparece en nuestra vida que pone cántico nuevo, que pone una satisfacción en nuestra vida y uno le da rumbo a su vida, a la existencia de su vida. Entonces note, los personajes, los grandes personajes que encontramos en la Escritura cometieron sus faltas, cometieron sus errores. Y hay de aquellas personas que dicen: hermano, pero es que yo no he tenido las oportunidades que ellos tenían o que ellos tuvieron. Todos los que estamos en este lugar, y no se agache porque es verdad, todos los que estamos en este lugar hemos tenido una segunda oportunidad. El problema, présteme su atención, el problema no es cuántas veces nosotros hemos sido quizás derribados por el pecado. El problema no es cuántas veces quizás hemos tropezado. El problema es qué hacemos después de fracasar en la vida. Porque si todos hemos pecado y si todos estamos destituidos de la gloria de Dios y si no hay justo ni aun uno, entonces bien vale la pena. ¿Cuál es la diferencia de encontrar éxito después del fracaso? Le pongo ejemplos para
llegar a un momento y ubicarla en el contexto de este capítulo 3 de Jonás. Lo primero es, yo puedo mencionar varios ejemplos. Por ejemplo, Noé. Noé, después de obedecer a Dios, de poder ejercer el llamado que Dios le hacía a construir y perseverar a la humanidad, ¿sabe qué hizo Moisés después de que Dios lo utilizó en esa lluvia de 40 días, en ese diluvio de 40 días y 41 noches? ¿Sabe qué hizo Noé después? ¿Qué hizo? Se embriagó, se emborrachó. Y oiga, Dios lo había usado tremendamente. Dios lo había escogido para preservar. Y solo Noé y su familia, dice la escritura, encontró gracia para con Dios. Pero después de esa gran victoria, va y se emborracha. ¿Qué podemos decir de Abraham? Que mintió 2 veces. Mintió cantidad de veces. Y decía, cuando llegaba a cierta región, decía que su acompañante no era su esposa, sino su... Imagínense. Nosotros podemos, la lista puede seguir y yo puedo seguir dándole ejemplos, pero basta con los que he mencionado como para nosotros decir, entonces estos hombres tuvieron sus fracasos. Moisés mismo, cuando no tenía que matar a una persona, la mató, y eso lo llevó a esconderse. ¿Qué podemos decir de Jefté? Que Jefté era juez de Israel, y Jefté hizo voto, y el voto de él era que si Jehová entregaba a sus enemigos en batalla, iba a ofrecer a su hija en sacrificio. Y después que Dios le dio la victoria, cometió ese detalle. Samuel mismo, el profeta Samuel, el hombre que desde temprano fue consagrado para Dios en el templo. ¿Me están entendiendo, verdad, hermanos? El hombre que fue consagrado desde niño, lo pusieron bajo la voluntad de Dios. Y cuando Elí, el hombre proverbial, no escuchaba la voz de Dios, el niño Samuel sí le escuchaba. Cuando Dios llamaba, ya no llamaba al sacerdote, ahora le hablaba a un niño. Samuel, Samuel. Usted conoce la historia. En 3 oportunidades Samuel empieza a ubicar. ¿Y qué pasa acá? Cuando el sacerdote entiende, Elí le dice: cuando escuches otra vez esa voz, dile: heme aquí. Cuando nadie escuchaba la voz de Dios, había un hombre que sí le escuchaba. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y dice la escritura que los hijos de Samuel eran proverbiales. Los hijos de Elí eran proverbiales. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Présteme su atención. Que nunca, hermanos, estamos preparados para el fracaso, pero lo importante no es fracasar. La lista puede seguir, pero la voy a dejar hasta ahí. Si tenemos el tiempo en este momento, cosa que no lo tengo, y de preguntarle a cada uno de los que acá nos encontramos, yo le aseguro que en más de alguna oportunidad hemos fracasado. En más de alguna oportunidad. Y Dios, quizás ahí estamos diciéndole a Dios: Señor, una oportunidad más, por favor. Ya no vuelvo a decir esas malas palabras. Ya no vuelvo, Señor, a cometer esa falta. Y otra vez. ¿Sabe qué le pasó a Jonás? Ubiquémonos ya en el pasaje. Jonás había sido nombrado como profeta de parte de Dios. ¿Y qué era un profeta? Un hombre que marcaba los tiempos delante de Dios para con su pueblo. Y este hombre, Dios le dice, y vaya ahora conmigo, ubiquémonos ya en el pasaje. En el capítulo número 1, Dios le habla y le dice estas palabras muy conocidas. Capítulo 1, versículo 1 de Jonás. Tenga su Biblia abierta, dígalo conmigo. ¿Qué dice? Vino palabra de Jehová ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Note, déjelo hasta ahí. El Señor le habla: Jonás, llegó el momento, Jonás, levántate y ve a Nínive, y ve a pregonar en aquella gran ciudad. ¿Y qué hizo Jonás?
desobedeció. No, la historia es conocida, no creo que usted no ha escuchado en alguna oportunidad de Jonás. El Señor le habla, le está tocando la puerta y le está diciendo: Jonás, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Y qué pasó? No fue. Es más, si usted lee el capítulo número 1, compra un pasaje en una, voy a decirlo, tomó el camino completamente diferente. Y él hasta pagó y se va a dormir en la parte de esa embarcación. Aquellos oleajes eran tremendos, aquella tormenta se presentaba muy fuerte. Y cuando la tormenta estaba arreciando, los inconversos de esa nave empezaron a preguntarse: el mar no se nos aquieta, ¿qué pasa acá? Estoy tratando de resumir la historia. Y dijeron, versículo 7 del capítulo 1, y dijeron cada uno de su compañero: venid, echemos, ¿qué dice? Suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre quién. Mire qué controversial, voy a decirlo, lo que narra este profeta, que por cierto lleva su nombre, este libro, Jonás. ¿Qué estaba pasando? Por haber desobedecido, por haber tenido una mala decisión, ahora él está enfrentando las consecuencias. Es que, hermano, la paga del pecado es, por segunda vez se lo digo, tarde o temprano hemos de cosechar las malas decisiones. Tarde o temprano hemos de enfrentar las malas decisiones que hemos tomado en la vida. Y no solamente en lo espiritual, sino en lo material, en lo físico. La vida nos va a pasar factura. Entonces, note, en este momento Dios empieza a tratar con Jonás. Le voy a tratar de resumir rápido la historia. Dios, como Él domina todas las cosas, ¿cuánto lo creen? Le habló a un pez y le dijo: ve. ¿Y sabe qué pasó? El pez tragó a Jonás. Historia, hermano, que la hemos escuchado desde la escuela dominical, desde que estábamos pequeños. O sea, no puedo detenerme mucho, estoy rápido ubicando en el contexto. ¿Qué pasa? Que hasta que Jonás toca fondo, aparece el capítulo número 2. Cuando Jonás toca fondo, él eleva una oración y dice estas palabras del capítulo 2, versículo 2. Invoqué, ¿en qué dice? En mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces note, ¿qué hace Jonás? Después de haber desobedecido, después de fracasar, cuando ya la persona ve que la vida está pasando factura, hay quienes que buscan a Dios. Pero hay otros más rebeldes, que hoy no vinieron, que siguen dando coces contra su aguijón. Que a pesar de que están sufriendo, a pesar de que como niños mal portados, y niñas también, Dios empieza a castigarlos, pero no obedecen, siguen. ¿Qué pasó con Jonás? Claro, la situación no era muy buena dentro de aquel pez, y empieza a usar unas figuras extraordinarias. Véalos, versículo 3. Me echaste, capítulo 2, versículo 3. Me echaste, ¿a qué dice? A lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y todas sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Entonces no, es hasta cuando la persona toca fondo es que nos damos cuenta que siempre, hermano, siempre, si nosotros buscamos a Dios, Él está presto para escucharnos. Esta tarde quiero hablarle del Dios de las oportunidades. ¿Qué pasó después de toda esa situación? ¿Qué pasó en ese momento exacto cuando aquel dentro del pez dice: invoqué en mi angustia, invoqué en mi angustia, y Él escuchó mis palabras? Y dice más, versículo 5, las aguas del capítulo 2, ayúdeme, ¿qué dice? Las aguas me rodearon hasta el alma,
rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Está utilizando, por supuesto, figuras, pero vemos un Jonás desesperado. Cuando ya no escuchaba, sentía la voz de Dios, cuando aquel había tocado fondo, es cuando empiezan a surgir una oración. Nunca es tarde para buscar a Dios. Nunca es tarde para enmendar los fracasos que hemos tenido en la vida. Nunca es tarde para aprovechar la oportunidad que Dios nos está presentando. Si voy a hablarles en esta tarde del Dios de las oportunidades, quiero decirle que ninguno de nosotros merece estar en este lugar. Ninguno de nosotros merecía la salvación, mucho menos el perdón de los pecados. Pero apareció el Hijo de Dios, apareció su misericordia, apareció su gracia, apareció su gran amor para llenarnos a cada uno de nosotros. Entonces, mi hermano, aparece Dios. ¿Y sabe qué pasa? Versículo número 7 del capítulo 2. Cuando mi alma, ¿qué dice? Desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquí la clave está, hermanos, es qué hacemos después de fracasar. ¿Qué ha hecho usted? La vida le ha presentado oportunidades. La vida presenta una nueva oportunidad. En el trabajo, quizás usted cometió algún error, usted mismo lo sabe, fue despedido. La vida le ha presentado otro trabajo y la situación se vuelve nuevamente comprometedora. ¿Qué ha pasado? ¿Estás aprovechando esa oportunidad? ¿Qué decir, hermano, en términos espirituales? No mencionemos ahora lo material, mencionemos lo espiritual. ¿Qué pasó? ¿Dejaste que sentimientos negativos llegaran a nuestra vida, a nuestro corazón, de tal manera que quizás le fallamos a Dios? ¿Y qué vas a hacer? En este momento te presento al Dios de las segundas oportunidades. En este momento quiero que valoremos lo que pasó en la vida de Jonás. Hemos oído cantidad de veces lo de ese capítulo número 1 y aún la oración que elevó desde que estaba en el pez. Ahora aparece el capítulo 3, que son los versículos que nos ocupa. ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da? Porque si todos, hermanos, hemos de cometer algún fracaso en la vida, lo importante es qué hacemos después de fracasar. Hay personas que cometieron una falta, han fracasado, y por qué no decirlo, cometieron un pecado y todavía no se levantan de esa situación. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos valorar las segundas oportunidades que Dios nos está presentando? Veámoslo. Hoy sí entremos al pasaje. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová. ¿Por cuántas veces? Por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate. Vamos por orden. ¿Cuántas veces dice que Dios le habla a Jonás? Vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Qué tan necesario era que el escritor destacara que Dios por segunda vez le está diciendo: Jonás, llegó el momento, te voy a dar otra oportunidad? La primera la desaprovechaste, tuve que castigarte. Ahora Dios nuevamente: Jonás, Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. ¿Cuántas veces Dios no ha estado tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo que Él quiere darte una oportunidad nueva? Que Él te está presentando un nuevo panorama para el rumbo de tu vida, pero no has querido levantarte. Y al igual que Jonás, la primera vez, en vez de obedecer la voluntad de Dios, él toma su decisión.
En esta tarde quiero decirle que el Dios que le dio una oportunidad más a Jonás es el Dios que nos quiere dar otra oportunidad a cada uno de nosotros, de los que estamos en esta tarde. No importa el fracaso, no importa el pecado que hemos cometido, no importa la falta. En esta tarde, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y en esta hora Dios te quiere dar una nueva oportunidad. ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Porque muchos, por no cumplir este segundo llamado, han desperdiciado oportunidades. Por no valorar el toque de Dios a sus vidas, es que han despedazado familias. Es que ya no tienen la voz de Dios. Saúl no quiso aprovechar una segunda oportunidad que Dios le estaba dando. No la aprovechó. Sansón, ¿cuántas veces Dios le dio oportunidad? Sansón, cuidado, cuidado, y empezó a coquetear. Cuando él vino a ver de tantas oportunidades que Dios le estaba dando, se lo llevó el diablo. Mi deseo y mi intención y mi oración de todo corazón es que si tú estás tocando la puerta del corazón de Dios, Dios te está brindando no solamente una puerta de oportunidad, está abriendo los cielos en esta tarde para que tú valores la oportunidad que Dios te quiere dar. Dios está en este lugar y Él está tocando la puerta de tu corazón. Aquí la Biblia está siendo muy gráfica. El escritor está diciendo: por segunda vez, Dios tiene otra vez para tu vida. Dios tiene una segunda oportunidad para tu corazón. Dígame cuáles de todos los personajes de esta Biblia no cometieron algún fracaso. Mencióneme uno. Todos cometieron fracasos, todos cometieron faltas, todos cometieron dificultades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Se los enumero. 3 cosas. Número 1, dice el versículo 2, ¿qué hace Jonás? Cuando recibe esa oportunidad, ¿qué hace Jonás? ¿Están acá, hermanos? ¿Qué hace Jonás? En primer lugar, gracias, hermano. Vamos a ir por orden según este detalle o el relato que estoy mencionando. En primer lugar, él se prepara para recibir esta segunda oportunidad. ¿Y por qué digo que se prepara? Porque hay personas que cuando se presentan las oportunidades, ¿por qué las dejan ir? Porque no están preparados. Porque no estaban preparados. ¿Sabe? Yo sé, Dios quiere usar tu vida tremendamente, pero Dios no te puede dar ese respaldo, esa mayor determinación, esa contundencia en tu vida espiritual, porque muchos no estamos preparados. Me incluyo para que nadie se sienta mal, porque no estamos preparados. Jonás se preparó. ¿Y sabe cuál fue la lección o cuál fue el estudio, la práctica de aprendizaje de Jonás? Fue en el pez. Es que solo si fracasamos vamos a valorar lo que hemos perdido. Solo cuando estamos al borde de la desesperación. Las algas me rodearon, decía Jonás en la oración. Invoqué en la angustia al Señor. Él se había preparado, él sabía que iba a venir una segunda oportunidad de parte de Dios. Entonces, en esta tarde, mi hermano, lo primero que usted debe de hacer es aprender del fracaso. Aprender. Está bien cometer una falta, está bien cometer 2, pero llegó el momento, hermanos, de que nos levantemos de esa situación, de que Dios puede estar, bueno, no puede estar, está con nosotros. Y dice más, vea el versículo: cuando vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, vemos que Jonás ya estaba preparado. ¿Por qué le digo todo esto? Porque lo ha declarado. Versículo 9, retrocedamos al versículo 9 del capítulo número 2. En esa oración, ¿cómo termina la oración? Mas yo con voz de alabanza, que dice: te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Termina de orar. Versículo 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. ¿Sabe qué está haciendo? Que Jonás ya sabía que Dios
le iba a perdonar y le iba a dar otra oportunidad. Entonces, cuando esa oportunidad se presenta, se va a presentar cuando buscamos a Dios. Hay gente que quiere bendición. Hay gente que quiere otra oportunidad en la vida, pero no quieren buscar a Dios. Hay gente que quieren ser usados por Dios, pero tienen aquellas cosas que a Dios le desagradan y no sé qué cosas. Ya se puso serio usted. El problema acá, hermanos, no es el fracaso. El problema es ¿qué hacemos después de fracasar? ¿Qué hizo Jonás? En primer lugar se preparó. ¿Y cómo se preparó? Busque a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. ¿Qué hizo Jonás? Invoqué en mi angustia al Señor y el Señor oyó mi oración. Puedes estar atravesando momentos difíciles, hecho pedazos espiritualmente hablando, pero si tú en esta tarde invocas el nombre de ese Dios poderoso, Él te va a dar una nueva oportunidad para tu vida, para tu vida, para tu vida, para tu familia. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Jonás se preparó buscando al Señor. ¿Quieres éxito en la vida espiritual? Segundo elemento, ¿qué hace Jonás? Dice la escritura que cuando Dios le habla, le dice: levántate, versículo 2 del capítulo 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Note, el llamado era el mismo. En la primera oportunidad del capítulo 1, ¿cuál era el llamado que Dios le hacía? Por eso lo leí al inicio. ¿Qué es lo mismo que le dice? Versículo 2 del capítulo 1: levántate, ¿y qué más? Y ve a Nínive. Ahora, ¿cuál es el llamado que Dios le hace en esta oportunidad que le está dando? En el capítulo 2: levántate y ve a Nínive. Es el mismo llamado. Hermano, présteme su atención, porque aquí está la clave de este mensaje. El Señor le dice lo mismo. Lo mismo. Y aquí viene, hermano, lo que Dios me mostraba. ¿Por qué Dios se empecinó tanto en Jonás? ¿No había otros profetas que Él pudiese mandar contemporáneos de Jonás a la región de Asiria, donde estaba ubicado la ciudad de Nínive, la capital? ¿No podía mandar Dios a otro hombre? Si el primero le salió mal, le desobedeció, ¿por qué le da otra oportunidad a Jonás? ¿Por qué? Porque Dios se empecina en nuestras vidas. Y si Dios te ha dicho que te va a usar tremendamente, es porque Dios está viendo en ti misericordia. Él quiere usarte. Sí, Dios ha dicho en su palabra: si estos no hablan, pues las piedras van a hablar. Pero cuando Dios toca el corazón de sus escogidos, hermano, no hay demonio, no hay cosa insegura que pueda llenar nuestros corazones. Cuando Dios habla a nuestro corazón, Él habla. ¿Por qué? Porque Dios le está dando otra oportunidad. ¿Por qué? Voy a decirlo de esta manera: esperar a que Jonás se alineara, se sintonizara con Dios. ¿Cuánto tiempo pasó en ese pez? 3 días y 3 noches. O sea que el mensaje se pospuso durante 3 días. Pero Dios quería usar a Jonás. Dios te quiere usar a ti. ¿Me está escuchando, verdad? Dios te quiere escuchar a ti, mi hermano. Dios te quiere escuchar a ti. No hay momento, no hay tiempo para Dios. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Uno puede decir: no, es que ya pasó el tiempo de que Dios me iba a utilizar. ¿Quién dice? No, hermano, es que yo ya estoy viejo. Viejos los caminos, y todavía existen. Llegó el momento, hermanos, de levantarnos. La Biblia dice:
levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, 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 Cristo. Cristo debe iluminar nuestras vidas. Si después de prepararnos en esta oportunidad que Dios nos da, ahora ¿qué sigue? Levántese, hombre. Levántese, por favor. Basta ya de darle cabida al enemigo. Basta ya, si ya su situación llegó a un momento extremo, levántese. ¿Qué hace usted si usted va por la calle, va caminando y de repente usted se tropieza? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Levántese. Levántese. La Biblia dice: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Se ha caído, levántese, hombre. Se ha caído, levántese, hermana. En el amor de Dios, levántese. Porque Dios quiere usar a usted. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere poner en práctica, voy a decirlo, todas las bendiciones que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Dice más. Aún puedo mencionar como un ejemplo el libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1, que lo hemos cantado cantidad de veces en esta congregación. ¿Qué dice? Específicamente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. En ese levantarnos, hermanos, podemos encontrar la oportunidad que tú tanto has querido experimentar. Hay personas que dicen: es que a mí no me dieron otra oportunidad. A mí la vida me pasó factura y me pasó la factura muy fuerte. Pero Dios te quiere dar una oportunidad en esta hora. Pero Dios te está brindando una nueva oportunidad. ¿Y qué vas a hacer ante eso? Dice más. Y ahora vamos a lo que mi hermano mencionaba hace unos minutitos atrás. ¿Qué hace Jonás? Se levanta. Versículo 2, va a Nínive, aquella gran ciudad, proclama el mensaje que Dios le iba a dar. Note que ahora ya no le da el mensaje, le dice: el mensaje que yo te diré. Y ahora el versículo 3, ¿qué hace Jonás? ¿Qué hace Jonás, hermanos? Versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Tercer elemento. Si queremos voy a decirlo, ocupar las oportunidades que Dios nos da, ¿cuál es el tercer elemento? Lo que decía mi hermano por acá: obedecer. Miren, hermanos, hay personas que están esperando una segunda oportunidad. Señor, una oportunidad más. Y cuando Dios se las da, se levantan. ¡Qué tremendo! Lograron anteponerse ante las situaciones de fracaso, se levantan, pero no obedecen. Jonás, en este momento, hermanos, si es que todo lo que atravesó en aquel pez no era razón suficiente como para decirle al Señor: ahora sí, ya no, ahora es momento de obedecer. Porque si antes mandó un pez, a saber qué va a mandar ahora. O este Dios me puede despedazar. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No estoy haciendo apologética de pecado. La paga del pecado es muerte. Tercera vez. Pero el regalo de Dios es la vida eterna para usted. Dios quiere darte otra oportunidad. ¿Fracasaste? Levántate. Levántate, por favor. Y ahora, ¿cuál es el tercer elemento? Obedece. ¿Qué hace Jonás? No, pues aquí Dios ya vi que está seria la cosa. Entonces, ¿qué hace Jonás? Versículo 3, se levanta Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. O sea, está obedeciendo, hermano. Está poniendo por obra ya el mandamiento que Dios le había dado. Sigamos leyendo, versículo 3. Y era Nínive, ¿qué dice? Ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Veamos este comentario. Si para llegar a Nínive habían 3 días de camino, ¿se puede usted imaginar a este hombre caminando y pensando qué es lo que Dios iba a hacer? ¿Cuál era el mensaje que iba a dar? Porque si usted lo nota, el Señor no ha revelado el siguiente paso. ¿Y de qué nos habla ese elemento? Que si queremos una nueva oportunidad,
Dios no va a revelar el siguiente paso que hay que dar si no hemos obedecido. Porque para que Dios le revelara el mensaje al hombre de Dios, a Jonás, ahora que ya estaba alineado, sintonizado bajo la voluntad de Dios, lo primero que tenía que hacer era obedecer. Entonces, ¿sabe por qué las oportunidades no se han presentado? Porque no hemos obedecido. Porque Dios no va a revelar el siguiente paso. Y el siguiente paso para Jonás era simplemente llegar a la ciudad de Nínive y predicar la palabra que Dios le iba a dar. Claro, como el pasaje es muy conocido, usted sabe. Y ahí lo dice el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, o sea, este era el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No era un mensaje muy halagador. Lo que les está diciendo es: de aquí a 40 días, si ustedes no se arrepienten, Nínive va a ser destruida. Pero es hasta ese momento que llegó a esa ciudad es que Dios le reveló cuál era el mensaje que tenía que dar. Entonces, hermanos, la oportunidad que se abre para nosotros, Dios no va a revelar el siguiente paso si nosotros no hemos obedecido. ¿Qué nos muestra eso? Con lo cual finalizo: que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad en bandeja de oro, si usted quiere, para aprovechar la oportunidad que Dios te quiere dar en esta tarde, para aprovechar el llamado que Dios te ha hecho, para poder orientar a tu familia. Usted tiene que aprovechar esta oportunidad. Para poder encontrar valor y educar a sus hijos, usted tiene que aprovechar la oportunidad que Dios le está dando. Para poder encontrar, voy a decirlo, oportuno socorro para su vida, usted en esta hora tiene que valorar la oportunidad que se le está abriendo. Dios sigue tocando la puerta de su corazón. Y ahora ya no es Jonás. Ahora Dios dice: vuelve a hablar a Iglesia Elín de San Miguel. ¿Qué va a hacer usted? Todos necesitamos, hermanos, otra oportunidad. Y el único que puede darte esa nueva oportunidad es Dios. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo el Señor. Si todos, hermanos, hemos de llegar a tener fracasos en la vida, entonces llegó el momento de que nos levantemos y cumplamos el plan que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué dejaste de hacer lo que Dios te había llamado a hacer? Criticamos a Jonás y decimos: ve, qué bárbaro, cómo desobedeció. Qué bárbaro, en vez de escuchar la voz de Dios que le decía que fuese a predicar a Nínive, desobedeció. Pero enmendó su error, se levantó, obedeció a Dios y ahora está predicando. ¿Sabe qué pasó con aquella ciudad? Se arrepintieron. Y por la predicación de Jonás, yo me imagino a este hombre entrando a la ciudad. Dice que era un poquito más de un día para poder ejercer todo el mensaje en esa capital asiria. Él empezó y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y eso era todo lo que él decía. ¿Se puede usted imaginar a las personas escuchándolo a él? Y esa voz, esa predicación. No había Radio Restauración, pero Jonás empezó y llevó el mensaje de Dios, y toda aquella ciudad se arrepintió. Entonces, hermanos, ¿de qué nos habla estas oportunidades que Dios quiere presentarnos a nuestra vida? Que lo importante o lo determinante no es fracasar, sino qué hacemos después de fracasar. En el nombre de Jesús, aprovecha la oportunidad que Dios quiere darle en esta tarde. Dele un aplauso a Cristo Jesús y cierre sus ojos. Póngase de pie. Cierre sus ojos en esta hora. Cierre sus ojitos. Jonás aprendió muy bien la lección. Se levantó. Ahora no para huir, sino se levantó
para ir y pregonar y encontrarse con la victoria que Dios tenía para ese hombre de Dios. Dios está presentándote una nueva oportunidad. Dios te está dando nuevamente el privilegio de que en esta hora tú corras a los brazos amorosos de Cristo Jesús. Y es en este momento donde se encontraba precisamente el hijo pródigo, cuando había malgastado todo, cuando todo el dinero que le habían dado sus padres ya no estaba, cuando sus amigos lo habían abandonado, cuando ya estaba experimentando la máxima expresión de su calamidad, comiendo comida de cerdos. Él empieza a reaccionar y dice la escritura, volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Volviendo en sí, dijo, él dijo, iré a mi padre, me presentaré delante de él y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Dice que él estaba pensando eso y se levantó. La misma palabra que encontramos en Jonás, se levantó y la oportunidad que estaba dando. Antes de que llegara hacia su padre el hijo pródigo, el padre mismo salió corriendo y llegó y abrazó a aquel hijo rebelde. Le puso un anillo, lo besó, dice la escritura, y lo abrazó. En esta tarde, tú no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier objeto, tú vales la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y como tal, en esta hora, Dios extiende sus brazos para abrazarte y decirte, yo te puedo dar otra oportunidad. Jesucristo dijo, si tus pecados fueren del color que sea, yo los puedo limpiar y los voy a arrojar a lo más profundo del mar y nunca más me acordaré de ellos. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? ¿Por qué no levantas tus manos al cielo en esta hora? Yo no sé cuántas oportunidades, las mías las tengo en alto. Yo no sé cuántas oportunidades el Señor me ha dado a mi vida, son muchas. Yo levanto mis manos al cielo en gratitud. ¿Por qué no darle gracias al Señor y diciéndole, Señor, gracias por las oportunidades que quizás no he valorado, pero que ahora comprendo que es muy importante, Dios mío? Y podemos entonar con toda libertad el cántico de victoria, aún en las situaciones difíciles, aún en las situaciones más extremas. Podemos invocar el santo nombre de nuestro Dios y podemos declarar con toda libertad que Dios está en este lugar y que Él en este momento quiere escuchar tu oración, quiere escuchar en este momento tu voz para decirte, yo quiero vendar tus heridas. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Y juntos entonemos esa alabanza al Señor. Cántesela a su Dios. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado
con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a este hombre, él tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado